Hasta ahí los axiomas. Y eso es la base, son los ladrillos fundamentales sobre los que podemos después producir nuevas expresiones, nuevos enunciados que representen verdades. ¿Cómo? Usando los axiomas y las reglas de la lógica. Por ejemplo, miren, acá les voy a dar un primer teorema que habla de una propiedad que tiene la suma de números reales. Dice que si yo tengo tres números reales, A, B y C, y hago la suposición de que A es igual a B, entonces si sumo a ambos miembros de esta igualdad la misma cantidad C, conservo la igualdad. ¿Sí? Resulta casi evidente, porque si a dos cosas iguales le sumo una misma cosa, ¿qué otra cosa voy a obtener que otras dos cosas iguales? Sin embargo, esto ya pasa a ser un teorema. ¿Por qué? Porque es deducible a partir de los axiomas. Veamos cómo. Cuando uno hace una demostración, justamente lo que trata de hacer es aplicar paso a paso las propiedades que salen de los axiomas, las reglas de la lógica, y de allí tratar de llegar de la hipótesis a la tesis. En algún momento vamos a tener que aplicar la hipótesis. Yo voy a arrancar de algo que es un axioma, y si por lo tanto es axioma, quiere decir que es verdadero sin necesidad de demostración. Que A más C es igual a A más C. Todo número es igual a sí mismo. Acá tengo un número y ese mismo número más vale que ese número es igual a sí mismo. Ese axioma era uno de los axiomas de igualdad que se llamaba reflexividad. Ahora, mi teorema como hipótesis tiene que A es igual a B, o sea, por hipótesis. Y ahora voy a aplicar aquello de la sustitución. Si yo sé que A es igual a B, cada vez que en una demostración vea A, también puedo poner B donde me convenga. A lo voy a aplicar acá. Acá veo A y A es igual a B, entonces en cuenta de A voy a poner B. O sea, este paso ha sido dado por axioma de sustitución. Y ya llegué al consecuente al que quería llegar. O sea, terminó la demostración, queda demostrado. ¿Sí? Veamos otro ejemplo de cómo se hace una demostración. La propiedad, este teorema que les voy a presentar acá se llama propiedad cancelativa de la suma. Y dice lo siguiente. Si yo tengo tres números reales y sé que, o sea, son A, B y C los números, y sé que a A le sumo C, a B le sumo C, y esas dos sumas dan iguales números, entonces, por supuesto que ustedes se dan cuenta inmediatamente que tiene que ser que A sea igual a B. Por supuesto que es, digamos, algo rápido, pero yo estoy mostrándole estos ejemplos para mostrarle cómo se hacen por ahí las demostraciones en matemática, que ustedes ya las saben, pero bueno, acá estamos recordando, formalizando. La regla de juego es use axiomas, use hipótesis de su teorema y use teoremas que haya podido demostrar previamente para demostrar el nuevo teorema. Entonces veamos, ¿cómo demostraríamos esto? A más C igual a B más C, esa es nuestra hipótesis, la puedo aplicar, es una cosa válida, ¿sí? Se la asume verdadera porque el teorema dice si esto es verdadero, así que más vale que estamos asumiendo que esto es verdadero. Acá voy a aplicar propiedad uniforme de la suma, o sea, estoy aplicando el teorema 1, que ya lo tengo demostrado, por lo tanto pasó a formar parte del repertorio de cosas que tengo para el uso. ¿Qué estoy haciendo? Sumar a ambos miembros. La propiedad uniforme dice que si yo sumo a ambos miembros de una igualdad una misma cantidad, se mantiene la igualdad. Entonces, acá tengo una igualdad. A ambos miembros, acá y acá, le sumo una misma cantidad que es el opuesto de C que existe por axioma, ¿sí? Se va a mantener la igualdad. Ahora voy a asociar este C, como tengo tres sumas acá y
perdón, o sea, tres términos puedo asociar este con este. Eso es justamente la asociatividad de la operación suma, también un axioma, o sea, estoy aplicando un axioma. Asocio este con este, asocio este con este, y me queda A más todo este corchete que dice C más menos C y B más C más menos C por axioma de inverso, de opuestos. ¿Qué son C y menos C? Son opuestos y por lo tanto todo este corchete por axioma de opuestos vale 0. ¿Sí? Y lo mismo que este. Y ahora me quedó A más 0 igual a B más 0. Pero A más 0 es A porque 0 es el neutro de la suma y B más 0 es B porque el 0 es el neutro de la suma. Esto entonces, este último paso lo damos por aplicación de la propiedad de neutro del axioma de neutro de la suma. Y ya llegué a que A es igual a B, que es mi consecuente del teorema. ¿Sí? De igual manera, se demuestra la propiedad uniforme del producto, se las dejo como ejercicios. Si tengo tres números reales, dos de los cuales son iguales y a ambos miembros los multiplico por el tercer número, voy a conservar la igualdad. Y también, o sea, si hacen una demostración al estilo, si copian más o menos adaptando la demostración de la diapositiva anterior para la propiedad uniforme de la suma, van a demostrar sin problemas la propiedad uniforme del producto, el teorema 3. Y el teorema 4, que sería el paralelo a la cancelación, pero en cancelación de productos ya tenemos experiencia con ojo cuando vayamos a cancelar. La propiedad cancelativa necesita que lo que vayamos a cancelar sean factores no nulos, ¿no? Cuando vamos a cancelar en el producto. ¿Y qué dice? Si yo tengo tres números A, B y C que cumplen que A por C es igual a B por C, ahí ya nomás uno tiene ganas de cancelar. Pero el C es distinto de 0, entonces sí, cancele tranquilo. A igual a B. Recuerden que hemos visto ejemplos de cancelaciones desastrosas si lo que cancelábamos era el 0. No podemos cancelar 0 en una igualdad. Podemos correr el riesgo de pasar a algo que no sea cierto. Hemos visto ejemplos, revisen esos ejemplos. Pero acá sigue valiendo, por supuesto. De todos modos, la demostración de esto es exactamente, sigue un paralelo muy grande a la propiedad cancelativa de la suma. Bien, veamos otro ejemplo de teorema. Este sí ya lo vamos a demostrar. Dice que cualquier número real que yo tome, A, ese A tiene un opuesto, que es otro número. ¿Qué pasa si pienso en el opuesto de ese otro número? O sea, en el opuesto del opuesto de A es el propio A. Ustedes dirán, bueno, pero si esto es lo que me han enseñado la regla. Bueno, sí, es la regla de los signos, si quieren llamarle así, pero lo que les estoy tratando de apuntar ahora es que esa regla de los signos tiene un fundamento, tiene una demostración, y vamos a ver un ejemplo de cómo demostrar eso. De acuerdo a nuestras reglas de juego, que es basarnos en cosas que, o en los axiomas, o en teoremas ya conocidos, previamente demostrado, o en las hipótesis del teorema. Acá mi teorema no tiene ninguna hipótesis adicional, así que dice que cualquier número real, el opuesto del opuesto es igual al número real. Arrancamos ¿de dónde? De un axioma. ¿Qué axioma es el que me dice que si a A le sumo menos A, el resultado es el 0? Ese axioma es el de los opuestos, ¿verdad? Bueno. Por otro lado, menos A es un número y tiene un opuesto. Y si yo sumo este número menos A con el opuesto de menos A, también por la misma ley de opuestos me da 0. O sea, esta es como la ley de los opuestos aplicado a A y esta es la ley de los opuestos aplicado a menos A. Entonces, fíjense que yo puedo aplicar conmutatividad acá y decir todo esto más todo esto. O sea, todo esto es igual a esto más esto.
simplemente por conmutatividad. Fíjense, acá he puesto esto, el corchete, y ya los corchetes pasan a ser irrelevantes, así que ni los pongo. Más esto otro, igual a esto. Pero aparte, fíjense que esto era igual a 0. Y 0 es igual a esto. Así que estoy aplicando de una, un poquito para ahorrarme pasos, porque si no las demostraciones se hacen ya más tediosas de lo que ustedes se pueden imaginar. Estoy aplicando varios pasos muy simples para no perder la línea de la demostración. O sea, estoy aplicando la transitividad del hecho de que esto es igual a esto y esto es igual a esto, por lo tanto esto es igual a esto. Y aparte la conmutatividad de la suma acá. O sea, esto igual a esto, pero aparte por conmutatividad esto es, puedo dar vuelta a estos dos términos. ¿Sí? Entonces, esto, que lo puedo escribir por conmutatividad así, es igual a esto. Y ahora, fíjense que acá tengo un término menos a, acá tengo un término menos a, ambos son términos a izquierda y a derecha, los puedo cancelar, o sea, estoy aplicando el teorema 1, el 2, que hemos visto hace un rato, que es la propiedad cancelativa, y ya he llegado a que menos menos a es igual a, terminó la demostración. ¿Sí? Un último ejemplo de teorema que dice, todo número real multiplicado por 0 da 0. Uno dice, ¿por qué me tienen que demostrar eso? Bueno, porque es nuestra regla de juego. O sea, si es una propiedad que no es un axioma, quiere decir que es un teorema, y si es un teorema tiene demostración, y el jueguito de la matemática es tratar de demostrar los teoremas. Tampoco tiene hipótesis, así que tengo que demostrar esto basado en los axiomas y en de los 5 teoremas previos que llevo, a ver si los puedo demostrar. Hagamos la demostración. Cada demostración requiere algún, digamos, un poquito de experiencia, no hay una manera única de demostrar, pero bueno, acá yo les presento un ejemplo de cómo demostrar. A veces uno arranca de cosas y ¿para qué voy a arrancar de esto? Bueno, en la forma de demostrar que yo les voy a mostrar, desde acá y aplicando axiomas y teoremas anteriores voy a llegar a esto, pero ustedes quizás estén interesados en investigar a ver si encuentran otra forma y después en todo caso nos cuentan a la profesora María o a mí si han encontrado otra forma y nosotros les damos una opinión a ver si está bien o no lo que han hecho. Arrancamos desde que 0 más 0 es igual a 0, lo cual es, por definición del neutro de suma, 0 sumado a cualquier número, en particular al 0, me da ese otro número, o sea, en este caso el 0. Ahora aplico ¿qué? Multiplicar miembro a miembro por A. Esa es la que llamábamos propiedad uniforme del producto. Podía multiplicar miembro a miembro en una igualdad y seguir conservando la igualdad. Ahora, acá en al miembro de la derecha lo dejo como está, al miembro de la izquierda le aplico la propiedad distributiva, que es un axioma, así que la puedo aplicar. Ahora, A por 0 más 0 es igual a A por 0. ¿Por qué? Por definición de neutro, de más. ¿Sí? Es decir, 0 sumado a A por 0 es A por 0. Cualquiera sea el número este que esté acá, sumado a 0, se repite el mismo número. Ahora fíjense, todas estas son cosas, digamos, aceptables. Cada renglón representa una propiedad verdadera si aceptamos nuestros axiomas y nuestros teoremas previamente demostrados. Así que ahora, si A por 0 más 0 es igual a A por 0, fíjense esta línea. Y fíjense esta línea. Las dos dicen, todo esto es igual a A por 0. Todo esto es igual a A por 0. O sea, por transitividad, si esto es igual a esto y esto es igual a esto, siendo estas dos cosas iguales, esto tiene que ser igual a esto o esto tiene que ser igual a esto, no importa por simetría en qué orden lo pongamos. Entonces, acá elegí anotar así. Si A por 0 más A por 0 es igual a A por 0, y este A por 0 a su vez es igual a A por 0 más 0, por transitividad esto es igual a esto.
transitividad. Y ahora, fíjense que acá tengo un término a la izquierda que es el A por 0, otro término a la derecha, en el miembro de la derecha que es A por 0. Puedo sumar a ambos miembros el opuesto de A por 0, o sea, la cancelativa. Puedo cancelar, ya que es una suma. En suma no hay problemas. Cancelo siempre términos completos. Y me queda A por 0 igual a 0, o sea, he aplicado la cancelativa y he llegado efectivamente a lo que quería demostrar, ¿sí? Bueno, ese es un vistazo de cómo, en base a esos ladrillos elementales que son los axiomas, uno construye la demostración de cualquier otra propiedad que sea verdadera, que son los teoremas, ¿sí? El resto de las diapositivas, salvo algunos honrosos casos, no vamos a incursionar mucho en demostraciones aquí. En el práctico ustedes van a tener que enfrentarse con algunas demostraciones. Son desafíos al ingenio, vale la pena que los hagan, ¿sí? Pero en la mayoría de los casos nos vamos a dedicar a enunciar teoremas o propiedades que son verdaderas y que son todas ellas demostrables. Y un buen ejercicio para ustedes sería tratar de demostrar la máxima cantidad que pudieran. Pero antes, si ya tenemos más o menos una idea de lo que es las operaciones de suma y de producto, sus operaciones inversas, que son la diferencia y la división. Y para eso vamos a usar la guía que hemos usado, digamos, la misma línea argumental que hemos usado al definir diferencia y división en el campo de los números racionales. ¿Qué era la diferencia entre dos números A y B? Era simplemente denotada por A menos B, la suma de A le suma el opuesto de B. Y la división, A dividido B, la división entre A y B, ahora A y B son números reales. La división entre A y B se simboliza como A barrita de división B o también como una fracción. Las fracciones que veíamos cuando veíamos números racionales eran numerador y denominador, ambos números enteros. Y denominador no nulo. Bueno, extendemos nuestra idea de fracción a que el numerador y el denominador puedan ser números reales. ¿Y cómo se define una división A dividido por B? Multiplicando a el inverso multiplicativo de B. Por supuesto que tiene que haber un inverso multiplicativo para B, que ya sabemos que todos, salvo el 0, tienen inverso multiplicativo por axioma, ¿no? De existencia de inversos. Ya que hemos mencionado las fracciones, no nos asustemos, las fracciones siguen las mismas reglas de manipulación que lo que hemos visto que era la manipulación de fracciones racionales. Fíjense por qué. Por ejemplo, si yo multiplico dos fracciones con numerador y denominador reales, ¿no? Por ejemplo, tomo cuatro números reales, A, B, C y D, y pienso en el producto A sobre B por C sobre D, producto de dos fracciones. ¿Qué esperamos nosotros que dé? Y numerador por numerador va al numerador y denominador por denominador, eso va al denominador. Efectivamente así es. Aclaremos que esto va a ser válido mientras esta fracción sea una fracción legal, lo cual necesita que el denominador, el b, sea distinto de 0, así como esta otra necesita que el d sea distinto de 0. Y si b y d son ambos distintos de 0, b por d es distinto de 0, así que esta fracción está bien definida. ¿Cómo demostramos eso? Bueno, por ejemplo, arranquemos del miembro de la izquierda. A sobre B por C sobre D. Por definición, A sobre B es A por B a la menos 1, la definición que acabamos de hacer de división entre el real A y el real B. A eso le tengo que multiplicar C sobre D, que también análogamente es C por D a la menos 1 por definición. Acá tengo el producto de cuatro números reales, A, B a la menos 1, C y D a la menos 1, son todos productos, así que los puedo asociar y conmutar como quiera. Tengo los axiomas que me habilitan a ello. Entonces elijo asociar A y C, A por C, y B a la menos 1 por D a la menos 1, en otro
en otro factor. Todo esto es multiplicación. Y esto, en definitiva, es lo mismo que A por C, esto queda como está, y B a la menos 1 por D a la menos 1 no es difícil de demostrar que el inverso de un producto es el producto de los inversos. O sea, B a la menos 1 por D a la menos 1 es lo mismo que B por D a la menos 1. Y esto es un número multiplicado por el inverso de otro, es simplemente la fracción cuyo numerador es este y cuyo denominador es este, que era a lo que quería llegar. ¿Estamos de acuerdo? O sea, no es que venga del cielo como una verdad religiosa esto. Esto viene por las definiciones que hemos hecho y por las propiedades y axiomas que hemos supuesto. Igualmente, pero digamos, en la moraleja es no hay que asustarse. Las fracciones donde los intervinientes son números reales se manipulan exactamente igual que las fracciones en las que los números eran enteros, o sea, en los racionales. La suma A sobre B más C sobre D, exactamente cómo operaría esto en el caso de que fueran racionales. Y multiplico estos dos y hago el producto cruzado y exactamente eso mismo vale para acá. Una demostración parecida a esta, que les dejo como ejercicio. Desde acá para acá pueden demostrar de una manera parecida a esta. Hay alguna pequeña cosita más que considerar por allí, pero se los dejo como ejercicios. Acá, por supuesto que B y D también tienen que ser distintos de 0 para evitar fracciones con denominador 0. Recuerden, fracciones con denominador 0 nunca están permitidas. La división de fracciones A sobre B dividido C sobre D con el igual a la altura de, para decir, el numerador es una fracción de reales y el denominador es otra fracción de reales. Bueno, el producto, el de más arriba por el de más abajo va al numerador y los dos intermedios van al denominador. También se puede demostrar esto al estilo de lo que hemos demostrado acá, otro ejercicio. ¿Qué necesitamos acá como condiciones? Porque si no, por ejemplo, si B fuera 0, arriba, ¿qué fracción tenemos? No existe una fracción con denominador 0, así que pedimos que B sea distinto de 0. Igualmente D. Pero aparte, C tiene que ser distinto de 0, porque si C fuera 0, este denominador quedaría 0 y acá tendríamos una división por 0. Así que B distinto de 0, C distinto de 0 y D distinto de 0. Y bueno, una propiedad, consecuencia prácticamente de esta propiedad del producto es la cancelación, que la ponemos siempre para darles a ustedes, digamos, un recordatorio de qué cosas pueden cancelar. Pueden cancelar, si tienen A por C en el numerador y B por C en el denominador, pueden cancelar el C siempre que el C no sea 0, porque si el C fuera 0, 0 por B me quedaría 0 y este denominador sería 0 y tendríamos una división por 0 que ya sabemos que no está permitida. Pero si el C es distinto de 0, cancelen tranquilos. Pero ¿qué es lo que están cancelando? Factores completos del numerador con factores completos del denominador. Si esta fuera A más C sobre B más C, prohibido cancelar C y C, porque ahí en ese ejemplo no sería C un factor del numerador y del denominador, sería un término, y los términos no se pueden cancelar en el numerador y en el denominador. Prueben con ejemplo y van a ver que se cometen barbaridades si se hace. Pero sí se puede cancelar C cuando es un factor completo del numerador y a la vez del denominador. Entonces queda A sobre B, con B y C distinto de 0. Y finalmente, cuando uno tiene un signo menos adelante de una fracción o arriba o abajo, bueno, lo puede ubicar en la parte que quiera, es decir, o en el numerador, o en el denominador, o afuera, o inclusive cosas más sofisticadas como menos A sobre menos B. O sea, todas estas son cosas equivalentes. Generalmente uno se inclina por esta, pero para la operatoria le conviene asociarlo ya sea al numerador o al denominador. Y por supuesto que en el caso que B sea distinto de 0. Así como cuando estudiábamos los números racionales, la idea de diferencia
nos llevaba automáticamente a la idea de orden, también vamos a discutir un poquito lo que es el orden en R. O sea, dados dos números reales, yo puedo decidir cuál de los dos es menor o cuál es mayor, o si los dos son iguales. Así que la consigna que vamos a seguir, ya sabemos que la recta numérica completa, ahora con todos los puntos, es una buena representación para el conjunto de los números reales. Y nuestra consigna va a ser siempre que cuando yo tengo dos números y no son iguales, uno es más chiquito que el otro, uno es menor que el otro, y el menor siempre, en la representación, en la recta numérica, que llamamos recta real, está a la izquierda del mayor. Siempre algo que está a la izquierda de otro número, entonces el que está a la izquierda representa un número menor. El de la derecha, un número mayor. Esa es la guía intuitiva y geométrica con la cual llevamos adelante la comparación de dos números reales y ordenamos los números reales. En particular, en la recta numérica está el 0. Los reales positivos o estrictamente positivos son justamente los correspondientes a puntos que están a la derecha del 0. O sea, R más se simboliza el conjunto de los reales positivos. Reales positivos, creo que es autoexplicatoria esta notación. Es el conjunto de todos los números reales que están a la derecha del 0 en la recta. Los reales no negativos, un real negativo, bueno, uno se puede imaginar qué es, ya lo vamos a escribir dentro de un rato, pero los no negativos son los positivos o el 0. Fíjense que el 0 no está en R+, no es un elemento de R+. Si yo le quiero agregar el 0, paso a un nuevo conjunto con un puntito más, con un elementito más que es el 0, y se simboliza así, R más 0. También es autoexplicativo esto. Los números reales que son mayores o iguales que 0, o sea, son o el 0 o los que están a la derecha del 0 en la representación en la recta. Y los reales, bueno, como les decía, es reales positivos, unión el 0. Los reales negativos, que se simboliza con R menos, son todos los números reales que son menores que 0, o sea que están a la izquierda del 0. Los números reales son la unión de los reales negativos con los reales no negativos. Todo número real o bien es negativo o bien no es negativo. Y si es no negativo, o bien es 0 o es estrictamente positivo. Estas ideas nos llevan a la definición de orden en el conjunto de los números reales. Si yo tengo dos números reales, ¿cómo decidir si A es menor que B? Bueno, haga la resta B menos A. Si eso les da mayor que 0, entonces quiere decir que A es menor que B. O sea, es cierto que un número es menor que otro cuando a ese que pensamos que es más grande le restamos el que pensamos que es más chico y nos da un número real positivo estrictamente, entonces quiere decir que efectivamente habíamos adivinado. A era menor que B. Usamos notación parecida para el menor igual. El menor igual quería decir o bien menor o bien igual, ¿no? Cualquiera de las dos hace cierto, hace verdadero este símbolo. Y una condición para que A sea menor o igual que B es que B menos A sea mayor o igual que 0. ¿Sí? A es menor que B cuando B menos A es mayor que 0. A menor o igual que B cuando B menos A es mayor o igual que 0. Igual que en el caso de los números racionales. Esas desigualdades, el menor igual, forman la columna vertebral de las propiedades que vamos a poder usar para resolver problemas, sobre todo problemas en los que aparezcan ecuaciones y esas ecuaciones necesiten ser resueltas. Así que vamos a analizar con detalle las propiedades de las desigualdades, pero si han prestado atención a lo que hemos visto como su análogo en el campo de los números racionales, vamos a ver que estas propiedades son extensión de esas propiedades. La primera dice, bueno, tricotomía, si bien no lo habíamos enunciado explícitamente, lo hacemos ahora. Dados dos números A y B, uno puede decir A menor que B, A igual a B
A mayor que B, son tres expresiones diferentes. De esas tres expresiones, una y solamente una es verdadera. O sea, dados dos números, o bien el primero es menor que el segundo, o bien el primero es igual al segundo, o bien el primero es mayor que el segundo, y no puede ser que dos de estas sean ciertas al mismo tiempo. Un número no puede ser al mismo tiempo menor e igual a otro. La transitividad, si A es menor que B y B es menor que C, entonces A es menor que C. Esto es demostrable fácilmente en base a la definición. Y ninguna de estas dos cosas nos resulta extraña para nada. La consistencia de la suma me dice que A es menor que B si solo si A más C es menor que B más C. Esto es una especie como que de ida. Me dice, en una desigualdad yo puedo sumar a ambos miembros de la desigualdad una misma cantidad y la desigualdad se mantiene en el mismo sentido. Y la vuelta dice, si yo tengo que A más C es menor que B más C, puedo cancelar los C y conservo que A es menor que B. No se cambia el sentido de la desigualdad por cancelar términos. Estoy cancelando términos para ir de la derecha a la izquierda. ¿Qué pasa con el producto? Hay que tener cuidado, ya hemos tenido experiencias de cancelar, sobre todo cuando cancelábamos factores negativos, podíamos cometer graves equivocaciones. Pasa lo mismo en reales. La consistencia del producto la tenemos cuando es por un real positivo, es decir, si yo tengo una desigualdad A menor que B y un factor C positivo estrictamente, o sea, mayor que 0, y multiplico a ambos miembros de la desigualdad, es decir, a y a B, respectivamente los multiplico por C, por ese positivo C, se mantiene el sentido de la desigualdad. Apuntaba hacia donde está A, acá sigue apuntando hacia donde está A. Si A es menor que B y C es positivo, entonces A por C es menor que B por C. ¿Qué pasaría si C fuera negativo? Por supuesto que cambia el sentido de la desigualdad. La desigualdad, antes de multiplicar miembro a miembro, estaba apuntando, la flechita iba hacia el menor, o sea, hacia A. Acá la flechita queda apuntando hacia donde antes estaba el mayor, que es B. Porque multiplicado por un negativo, piensen ustedes, 2 es menor que 3, pero multipliquen por menos 1 ambos miembros. Les va a quedar menos 2 y menos 3, y menos 2 es mayor que menos 3. Siempre ejemplos sencillos como ese que acabo de decir les van a hacer acordar del cuidado que tienen que tener cuando hacen una multiplicación. Ahora parece trivial, pero cuando vayamos a resolver ecuaciones, cosa que vamos a hacer en unas cuantas clases más, vuelta a vuelta vamos a tener que chequear si estamos haciendo bien las cosas y ya van a ver que lamentablemente al principio sobre todo nos vamos quizás a olvidar de que si multiplicamos por un negativo tenemos que dar vuelta el sentido de la desigualdad. No, desde ya están advertidos. Y si yo tengo dos números positivos A y B, de los cuales A es menor que B, ¿qué pasa con sus inversos? Bueno, el inverso de A es más grande que el inverso de B. Todas esas son las propiedades que ya conocíamos, eran válidas para los números racionales y siguen siendo válidas para los números reales.